En el campo de batalla, la guerra no es lo único que acecha en la oscuridad. Entre balas perdidas y misiones secretas hay algo más. Algo que hace que los soldados le teman más que a la misma muerte. El día de hoy tenemos una compilación de historias macabras contadas por militares. Un bebé de 1 año atormentado por el espíritu de un militar vengativo. No podrás creer lo que ese espíritu dijo a través de un medium. Quédate, porque esta historia no es lo que esperas. Historia número 1. Mi hijo, Joaquín, tenía apenas 1 año cuando una noche nos despertó con un llanto desgarrador. Fui corriendo a su habitación y al verlo noté algo extraño. Sus ojos estaban cubiertos de lagañas y lo que parecía ser pus. Al limpiarlo, nos encontramos con que estaban cubiertos por una tela muy delgada y estaban rojos. Intentamos calmarlo para que volviera a dormir, pero su llanto e incomodidad no cesaban. Las infecciones son comunes en los niños, por lo que no sentimos tanta preocupación en ese momento, y al día siguiente lo llevamos al médico. En el médico nos dieron unas cuantas cosas para tratar la infección y los primeros días parecía funcionar. Pero luego volvió a ocurrir. No solo era lo de los ojos, a veces veía manchas pequeñas de sangre en las almohadas y sábanas, siempre cuando tendía su cunita. En las tardes, muchos mosquitos llegaban y se le posaban en sus ojitos. Ya toda la situación empezaba a desesperarnos. De vuelta al médico, nos dieron unos ungüentos, pero seguíamos sin tener explicación. Joaquín de la nada empezaba a llorar sin control y sus ojitos cada vez estaban más lastimados. Ya casi no dormía en la noche y por supuesto nosotros no sabíamos qué hacer. Perdí la cuenta de las veces que fuimos al médico. Nada parecía funcionar. Mi esposo Jeremías y yo somos muy espirituales. De hecho, hemos ayudado a muchas personas a lidiar con presencias que no pueden ver ni comprender. Trabajamos de la mano de santos que nos permiten, a través de ellos, sanar. Pero no siempre fue así. De hecho, antes de este suceso, no estábamos tan abiertos a este tipo de explicaciones no racionales, por lo que no quisimos creer de inmediato que esta era una de esas cosas. Sin embargo, un día, mi esposo habló con su primo, quien le dijo algo desgarrador. Jeremías, su hijo está siendo atormentado por un espíritu. Hizo énfasis en que si la medicina no podía explicar o curar su malestar, debía intentar encontrar la respuesta en lo espiritual. Nos recomendó acudir a un hermano llamado Álvaro Rojas, un hombre reconocido por ser vidente y tener gran poder espiritual. Y así pues, lo llevamos. Desde que lo vimos, tuvimos un gran impacto. Tenía una mesa llena de artilugios de cristal, con agua y un centro en donde habían muchas imágenes de santos. Sobre todo, imágenes del santo José Gregorio Hernández, doctor de los milagros. En cuanto vio a mi hijo, no dudó un segundo en esclarecer que su malestar no era material. Su hijo tiene todo un ejército encima, lo atormentan almas de militares. Me invadió un sentimiento de desesperación y solo pude llorar desconsolada. Mi esposo permaneció en silencio, intentó procesarlo. El hermano nos dijo que debíamos hacer una serie de cosas para calmar la ira de estos espíritus. Debimos hacer una especie de reuniones, reconcilios, en donde pedíamos por el perdón de estas almas que atormentaban a la de mi hijo. Luego de la explicación, volvimos a casa intentando asimilar toda la información que nos había dado el hermano. Con el pasar de los días, la situación empezaba a empeorar. Mi hijo seguía sin poder dormir y con ese malestar en los ojos que cada vez lo aquejaba más. Ahora también aparecieron nuches en su cabeza sin motivo aparente. Eso fue bastante impactante para nosotros, así que decidimos buscar nuevamente al hermano para iniciar los reconcilios.
Necesitábamos alejar a mi hijo de esas almas que solo las movía la sed de venganza. El hermano preparó una sesión espiritista en la cual quería establecer contacto con aquellas almas, y así llegó entonces uno de esos soldados, quien a través del hermano empezó a hablar. Su rostro, y me refiero al del hermano, pareció cambiar, volverse el de alguien diferente, y su tono de voz y manera de hablar cambiaron completamente. Este soldado se presentó como Humberto Mancipe y nos contó que en los años 50, en el conflicto armado colombiano que se desarrolló en los llanos orientales, un guerrillero llamado Eulogio Fonseca lo descubrió cuando estaba malherido por el combate e intentando ocultarse de sus enemigos. Sin embargo, en lugar de dejarlo morir en paz y así porque sí, lo torturó hasta casi enloquecerlo. Enterraba espinas de palma de comal en sus ojos para causarle un dolor agónico. Le pisaba la garganta con sus botas, le caminaba encima e incluso lo orinaba. Y así hasta que por fin murió. Yo estaba impactada, no podía creer todo lo que escuchaba. El espíritu hablaba con una ira incontrolable y se refería a Eulogio Fonseca en el cuerpo del bebé, con groserías y malas palabras. El hermano siguió con la sesión. Le decía al espíritu que de quien quería vengarse ya no estaba en este mundo y que por favor dejara en paz al bebé. Sin embargo, el espíritu de Humberto Mancipe dio un no rotundo. No estaba dispuesto a perdonarlo. Aseguró que iba a devolverle a Eulogio Fonseca todo el sufrimiento que él le hizo pasar. Al terminar la sesión, les encomendó volver cada que pudieran, porque no era una, sino varias almas con las que había que hacer las paces. Entre que iban y volvían, Joaquín iba creciendo y mejorando de a poco. Sin embargo, cada que iban al centro espiritual, transformaba su actitud y pasaba de ser un niño tranquilo a uno iracundo, pues la situación lo mantenía con niveles de estrés muy altos. Le estaba robando su infancia. Un día, entre tantas sesiones de reconcilio, el espíritu de Humberto Mancipe pareció ceder. Pidió, para perdonar y dejar en paz al bebé, una serie de 50 novenarios. Así pues, empezamos con los mismos y mientras tanto, mi hijo aún tenía manifestaciones de estos espíritus. Decía ver a soldados en el patio de la casa y animales en su habitación, gatos, sapos y aves, los cuales nunca pudimos presenciar. Cumplimos con los novenarios a lo largo de los años, pero las secuelas del tormento causado por esos espíritus aún persisten en la vida de mi hijo. Hoy, con 53 años, aún siente la presencia de algunos espíritus. Dice ver y sentir muchas cosas que la gente del común no. Y aunque el suplicio relacionado con sus ojos terminó hace tiempo, sigue experimentando ocasionales molestias e irritación, aunque mucho más leves. A pesar de todo, es un hombre extraordinariamente inteligente, con el don de la palabra y una espiritualidad inmensa. Yo sufrí profundamente al verlo enfrentar todo lo que ocurría, siendo testigo de cómo su reencarnación trajo consigo el peso de un pasado que no le pertenece. Sin embargo, estoy convencida de que además del tormento, ese espíritu de su vida pasada también le dejó dones valiosos. Logramos liberarnos casi por completo del tormento de Humberto Mancipe y rogamos a Dios por el descanso de su alma, marcada por un pasado lleno de sufrimiento. Este episodio nos llevó a explorar el mundo del espiritismo y a comprender por completo el mal que aquejaba a Joaquín. Y eso nos impulsó a utilizar este conocimiento a favor de quienes más lo necesiten. Espero poder compartirles más adelante otra de las muchas historias que tengo por contarles. Que tengan una buena noche. Le agradecemos a la señora Hortensia por compartir su historia y la de su familia con La Puerta Roja. El cabo Santiago es testigo de cómo un espectro atormenta a un soldado de su batallón. Historia número 2. En 1996, en una base militar llamada El Aro, ubicada en una remota zona de Antioquia,
El cabo Santiago Ríos se enfrentó a uno de los episodios más desconcertantes de su carrera. Aquella base cargaba una historia sombría de masacres y tragedias, lo que generaba un ambiente tensionante, especialmente durante las noches. Uno de los soldados bajo su mando, el soldado Esteban Márquez, había comenzado a comportarse de manera extraña. Durante semanas, insistía con la misma amenaza: "Si no me sacan de aquí, me voy a matar", repetía una y otra vez, casi suplicando. Esteban decía que tenía que regresar a Medellín, que algo grave podía sucederle si no lo hacía. Aunque al principio todos pensaron que era un simple berrinche, pronto se empezó a especular que el motivo de su desaparición era una mujer, su supuesta novia. Estaba haciendo todo ese show seguramente porque quería tenerla cerca. Sin embargo, la situación se volvió tan recurrente que Santiago comenzó a preocuparse de verdad. Todos los días, el soldado amenazaba con lo mismo. Una noche, cansado de esas amenazas, decidió tomar medidas extremas. Mientras Esteban dormía, desmontó parte del fusil que él utilizaba, de modo que el arma no funcionara correctamente. Al día siguiente, cuando Esteban volvió con sus amenazas, Santiago le entregó el fusil y le dijo en tono firme: ¿Que te vas a matar? Dale, hazlo, a ver si es cierto. Esteban, sin dudarlo, accionó el gatillo. El arma no funcionó, tal como Santiago había planeado. Sin embargo, el incidente marcó un antes y un después. Impactado por el actuar del soldado, quien, de no ser porque el fusil estaba desarmado, habría muerto, decidió solicitar la extracción de Esteban, pero mientras llegaba la orden, las cosas se tornaron muy extrañas. Esa misma noche, Esteban comenzó a golpearse contra las paredes y los muebles, como si algo o alguien lo controlara. Su fuerza era descomunal, y ni siquiera entre 6 soldados podían contenerlo. Parecía poseído. Santiago decidió buscar ayuda en uno de sus hombres, el soldado Ramón Gutiérrez, conocido por su conocimiento en rituales y creencias ancestrales. Ramón accedió a intervenir. «Eso no es normal, mi cabo», dijo Ramón mientras observaba el estado de Esteban. «Aquí hay algo oscuro». En una de esas, mientras intentaban sujetarlo, Esteban se levantó del suelo. Parecía flotar. Ramón se acercó y le tomó de la mano y puso la otra sobre su frente. Murmuró algo que parecía una oración o un conjuro. De repente se escuchó una voz, pero no era la de Esteban. «Si no lo sacan de aquí, lo voy a matar, y ustedes también van a pagar las consecuencias», dijo la voz, gutural y aterradora. Ramón, sereno pero impactado, respondió: «¿Qué es lo que quiere?». La voz contestó: «Una por otra, el más joven de ustedes, y lo dejo en paz». Santiago y los demás observaban incrédulos cómo aquella voz se manifestaba a través de Esteban, que estaba ido y con los ojos completamente en blanco. Fue suficiente para que Santiago no dudara más. Movió todos los recursos posibles para extraer a Esteban de la base. Finalmente lograron trasladarlo a Medellín. Sin embargo, su recuperación no llegó. Esteban estuvo delirando y fuera de sí durante 15 días y luego murió. La causa oficial de la muerte nunca quedó clara, pero Ramón explicó que, según las creencias, el espíritu que lo había atormentado era producto de un pacto que alguien había hecho, y seguramente estaba reclamando el alma que le habían prometido como pago. Aquel episodio marcó profundamente a Santiago, quien jamás volvió a cuestionar las historias sobrenaturales. La muerte de Esteban quedó como un recordatorio de que hay cosas que no tienen explicación. ¿Sabías que en la guerra colombiana existen guerrilleros casi inmortales, protegidos por un pacto demoníaco? Eran conocidos como los rezados, pero el precio por su poder
era aterrador. Historia número 3. En lo profundo de la selva colombiana, donde la espesura parecía impenetrable y los ríos susurraban secretos oscuros, existía un hombre conocido solo como Camilo. Había nacido y crecido en un pequeño pueblo, pero la guerra le arrebató todo: su familia, su hogar y su humanidad. Sin opciones y con una furia ciega, se unió a la guerrilla, buscando venganza y un propósito que justificara su dolor. Camilo destacaba en combate. Un día oyó hablar de un brujo que vivía en las montañas, y su ambición de poder lo llevó a buscar algo más: la inmortalidad. Fue un hombre capaz de realizar un ritual prohibido para crear un escudo invisible, un pacto oscuro que garantizaba la protección de cualquier ataque. Guerrilleros que se sometían a este ritual eran conocidos como los rezados, soldados prácticamente inmortales. Sus cuerpos eran protegidos por espíritus vengativos, pero el precio era alto. Debían pagar su deuda con el demonio ofreciendo vidas humanas, preferiblemente las de sus enemigos. Una noche, Camilo y su grupo llegaron al refugio del brujo. Era un lugar extraño, lleno de ídolos tallados y huesos colgantes que resonaban con el viento. El brujo, un hombre anciano de mirada vacía, exigió una fortuna en oro y objetos de valor para realizar el ritual. Camilo no lo dudó. El brujo le advirtió: una vez que te conviertas en un rezado, nunca volverás a ser el mismo. Los espíritus te protegerán, pero estarán hambrientos. Si no alimentas su sed de sangre, se volverán contra ti. Camilo aceptó, cegado por la promesa de poder. El ritual comenzó al anochecer. El brujo recitó palabras incomprensibles mientras quemaba hierbas desconocidas. Una sombra oscura comenzó a formarse alrededor de Camilo, susurrándole promesas de fuerza y venganza. El dolor fue insoportable, como si su cuerpo se desgarrara por dentro, pero cuando todo terminó, sintió algo nuevo: invulnerabilidad. Las balas ya no podrían alcanzarlo, los machetes rebotarían en su piel. Durante meses, Camilo lideró ataques exitosos, invencible en la batalla. Las historias sobre él se esparcieron rápidamente: el guerrillero que no podía morir. Pero pronto los espíritus comenzaron a reclamar su parte del trato. Al principio todo parecía bajo control. Camilo mataba a sus enemigos y los espíritus quedaban satisfechos. Sin embargo, con cada muerte, el hambre de los espíritus crecía. Comenzaron a exigir más, no solo soldados enemigos, sino también civiles. Una noche, en medio de un ataque, sintió que su propio cuerpo se movía sin su control, llevándolo a asesinar a una familia inocente. Las voces de su cabeza se hicieron más intensas, un coro constante de gritos y risas macabras. Los espíritus lo acosaban en sus sueños, mostrándole visiones de las vidas que había tomado. Un día, durante un enfrentamiento, uno de sus compañeros, Luis, le preguntó: Camilo, ¿no sientes que algo está mal? Ya no eres el mismo. No somos guerrilleros, somos monstruos. Las palabras de Luis lo golpearon como un balazo. Camilo había comenzado a perder el control de su propia mente, y su reflejo en los charcos le devolvía una imagen distorsionada. Su rostro estaba marcado por sombras y sus ojos ya no eran humanos. Los espíritus insaciables comenzaron a atacarlo desde dentro. Su cuerpo, una vez protegido, ahora se debilitaba. Cada noche sentía sus garras rasgando su piel desde dentro, recordándole las vidas que debía entregar. Una noche decidió enfrentarse al brujo, buscando liberarse de la maldición. Pero cuando llegó a la cabaña, encontró al anciano muerto, colgado de un árbol, con los mismos símbolos que habían sido grabados en su carne durante el ritual. Camilo comprendió que no había escapatoria. En un momento de desespero, tomó un machete y sin pensarlo, se abrió las muñecas y murió desangrado.
Sus compañeros lo encontraron al día siguiente. Sin embargo, todo su vientre estaba abierto y vacío, e igual que sus globos oculares, habían desaparecido. Desde entonces, los aldeanos cuentan que el alma de Camilo vaga por la selva buscando redención, mientras los espíritus aún lo persiguen, reclamando la deuda que nunca podrá pagar. En un pequeño pueblo colombiano vivía una mujer famosa por recibir el espíritu del apóstol Pablo, hasta que la guerrilla la acusó de bruja y la condenó a muerte. Pero lo que pasó antes de su ejecución dejó a todos aterrados. Historia número 4. En un pequeño pueblo enclavado entre las montañas de Colombia vivía Carmen, una mujer de profunda fe y un poder espiritual que muchos consideraban un don divino. Desde niña había mostrado una conexión especial con lo sobrenatural. Durante sus oraciones entraba en un trance tan profundo que algunos aseguraban que era el propio espíritu del apóstol Pablo quien hablaba a través de ella. Era común que los vecinos acudieran a Carmen en busca de guía, consuelo o sanación. Su fama creció más allá de las fronteras del pueblo y con el tiempo su hogar se convirtió en un refugio para quienes buscaban milagros. Un día, en medio de una tarde tranquila, un grupo armado apareció en el pueblo. Eran los guerrilleros, endurecidos por la guerra y cargados de supersticiones. Habían escuchado rumores sobre Carmen. Es una bruja disfrazada de santa. Nadie puede tener tanto poder sin hacer pactos oscuros. Esa misma noche irrumpieron en su casa. Carmen, tranquila pero firme, no opuso resistencia. Cuando la llevaron en el campo guerrillero, la obligaron a arrodillarse frente al comandante. Un hombre brutal llamado Oscar, la miró con desprecio. ¿Crees que puedes engañar a todos con tu santidad? Nosotros sabemos lo que eres, una bruja, y aquí no hay lugar para brujas. Carmen, con una calma que desconcertaba a sus captores, respondió: No soy bruja. Lo que hago no viene de la oscuridad, sino de la luz. Pero si quieres probar mi fe, adelante. Mi vida está en manos de Dios, no en las tuyas. Oscar, irritado por su serenidad, ordenó que la ejecutaran al amanecer. Esa noche, mientras estaba atada en un árbol, Carmen cerró los ojos y comenzó a orar. Las palabras salían de sus labios como un murmullo suave, pero el viento pareció llevarlas al oído de cada guerrillero, uno a uno. Los hombres que la custodiaban comenzaron a sentirse inquietos. Cuando llegó el amanecer, los guerrilleros la llevaron al claro donde se llevaría a cabo la ejecución. Carmen estaba pálida, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Cuando Oscar levantó su mano, algo inesperado ocurrió. Su cuerpo transfiguró, su figura parecía alargarse, sus rasgos transformarse ante la mirada atónita de todos. Lo que ahora estaba frente a ellos no era una mujer, sino un hombre alto e imponente. Los 9 guerrilleros presentes se desmayaron del impacto. Cuando los guerrilleros despertaron, Carmen ya no estaba. Había desaparecido del campamento sin dejar rastro. Carmen regresó a su pueblo días después, caminando descalza y sin memoria de lo ocurrido. Todos estaban sorprendidos por su regreso, pues ya la daban por muerta. Los hombres, traumatizados por lo que habían presenciado, decidieron abandonar la guerrilla. Oscar, el comandante, nunca volvió a levantar un arma. Pasó el resto de sus días vagando por los pueblos, predicando sobre el milagro que había presenciado. Incluso volvió con Carmen a suplicar por su perdón y recibir su bendición. Carmen no recordaba absolutamente nada de lo que había vivido, y fue este guerrillero quien le recordó todo lo que aconteció. Desde entonces, la historia de Carmen se convirtió en una leyenda. Algunos decían que había sido el espíritu del apóstol Pablo quien había tomado su cuerpo para salvarla.
Otros aseguraban que Carmen no era una simple mortal, sino una enviada del cielo. Imagina esto: un pelotón de soldados llega a una base militar abandonada en la cima de una montaña, esperando encontrar enemigos, pero no hay nadie, solo un altar oscuro con símbolos extraños y una estatua demoníaca en el centro. Historia número 5. Era una noche oscura y lluviosa cuando el pelotón de soldados comandados por el sargento Ramos llegó a una base militar en la punta de una montaña. Durante semanas, los informes de inteligencia indicaban que la base había sido tomada por enemigos y la misión era averiguar qué había pasado con los soldados y recuperarla. Los soldados, acostumbrados a las condiciones extremas de la guerra, estaban preparados para su misión: entrar, asegurar el área, rescatar a los soldados y esperar transporte. Sin embargo, se encontraron con algo totalmente diferente a lo que imaginaban. Al aproximarse a la base, procedieron con un operativo estándar de reconocimiento. Dividieron al equipo en binomios y realizaron una inspección visual con visión nocturna y drones de reconocimiento portátil. Pero lo que llamaba la atención era la ausencia total de actividad. No había centinelas ni movimientos detectados con sensores térmicos. Todo estaba en un inquietante silencio. Tras confirmar la falta de resistencia externa, el pelotón ingresó, despejando cada sector de manera sistemática. Sin embargo, las instalaciones parecían desiertas, como si hubieran sido abandonadas abruptamente. Los víveres estaban intactos, las armas de los anteriores ocupantes seguían aseguradas en sus armeros, y las literas permanecían hechas. Pero no había rastro de los soldados desaparecidos ni de los enemigos que supuestamente habían tomado la base. Al avanzar por los pasillos oscuros y estrechos, llegaron a un sector subterráneo, una sala amplia y sin registros en los planos originales de la base. En el centro había un altar de piedra con un pentagrama tallado en el suelo. Extrañas marcas que parecían brillar débilmente, como si la piedra hubiera sido quemada por el tiempo, y en su centro, una estatua que medía aproximadamente 2 metros de lo que parecía ser un demonio. Una figura humanoide sentada en una silla con cuernos grandes adornando su rostro, dientes afilados y una barba larga y puntiaguda. Tenía un símbolo en su frente difícil de describir y patas de cabra. Alrededor del altar habían velas negras derretidas, una espada antigua y varios objetos, calaveras, trozos de tela y unas extrañas figuras de madera. El aire estaba impregnado con un olor acre, como a ceniza y metal oxidado. El sargento Ramos ordenó que sus hombres tomaran fotos y registraran el lugar, pero ninguno de ellos pudo evitar una sensación de incomodidad. Sobre todo, uno al que llamaban chamán, conocido por tener una creencia férrea en cosas de santería y ocultismo. Su horror fue tan grande que insistió en que tenían que irse de inmediato del lugar. El sargento Ramos, intentando mantener el control, ordenó establecer un perímetro defensivo y buscar más información mientras esperaban refuerzos. Sin embargo, cuando intentaron comunicarse con el cuartel general, sus radios tácticas y el sistema de comunicaciones satelitales estaban muertos. Confiaban en que el protocolo establecido garantizaría el envío de refuerzos si no lograban contactarse dentro de las próximas 48 horas. Aparte del altar, no parecía haber nada fuera de lo normal. Lo único era una niebla que no parecía dispersarse en ningún momento del día, aunque era normal por estar en la cima de una montaña. Algo le daba un tinte siniestro a esa niebla. La noche cayó y con ella llegó el nerviosismo del grupo. Morales, quien realizaba un patrullaje nocturno, regresó corriendo al punto de reunión, asegurando haber oído pasos y murmullos en la niebla. Dijo que eran muchos, como si un batallón enemigo estuviera a punto de emboscarlos. El pelotón se movilizó rápidamente, reforzando los accesos,
pero los escáneres de movimiento y sensores térmicos no detectaron nada, solo silencio. Llenos de nervios y ansiedad, los soldados empezaron a fraguar caos y dudas en el sargento Ramos. Unos pedían irse, otros decían que debían ir a atacar. Él intentaba calmarlos, pero cada vez era más difícil. No paraban de gritarse los unos a los otros e incluso ya empezaban a pelearse. Incapaz de controlar la situación, el sargento salió con su arma y se perdió entre la niebla. La sala se llenó de aún más caos. La pelea escaló a tal punto que Morales disparó contra uno de sus compañeros, matándolo al instante. Esto desató un tiroteo entre los soldados. El sargento volvió para avisarles que no había nadie en el perímetro, que tal vez Morales, producto del nerviosismo, lo había imaginado todo, pero se impactó al ver la escena. Se habían matado entre ellos. En medio de la sala, los cadáveres de sus compañeros caían como muñecos rotos, y el altar seguía allí, inmutable, como si lo hubiera estado observando todo desde el principio. 2 días después, un equipo de rescate llegó a la base, pero la encontraron vacía. Los cuerpos de los soldados desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, el altar seguía intacto, y el olor a muerte parecía impregnar cada rincón. Ramos estaba sentado en un rincón con la mirada completamente ida, y no paraba de susurrar: "Lo hizo, lo hizo. Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo". Aunque intentaron interrogarlo de muchas maneras, su estado era completamente catatónico. Fue internado en una clínica psiquiátrica. Nunca se supo qué pasó con los soldados, pero asumen que Ramos, en un estado de locura, los asesinó y los desapareció. Sin embargo, nunca encontraron los cuerpos. Esta historia la cuenta Manuel, uno de los enfermeros del hospital donde Ramos era atendido. Manuel relata que un día, así, de la nada, Ramos empezó a hablar y a narrar los hechos paso a paso. Luego, días después, murió de causas aparentemente naturales. La base fue clasificada como inactiva y retirada del mapa oficial militar. Aunque los registros oficiales hablan de una alucinación colectiva inducida por el estrés, persisten rumores entre los soldados sobre el lugar. Aquellos que han patrullado la zona aseguran escuchar gritos y disparos a lo lejos, entre la niebla, como si los ecos de aquella noche fatídica no quisieran desaparecer. Se dice que el altar aún está allí, inamovible e intacto. Recuerda que te habló la voz tras la puerta roja. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros estrenos. Y que tengas dulces sueños.